El capítulo de hoy es especial porque creo que nos toca a las tres, a nuestra invitada, pero también a nosotras. Nos sucedió que cambiamos de alguna manera las decisiones que tomamos, digamos, en la primera instancia de la adultez, porque igual uno elige ese tipo de camino, creo, muy joven, todavía lo sigo creyendo. En ese momento no sabía muchas de las cosas que sé ahora, ni me interesaban muchas de las cosas que me interesan ahora, y vamos a hablar un poco de el cambio de rumbo en carrera, en la vida, en las decisiones y cómo nos encontramos con esto en el camino de crecimiento personal. Es un capítulo que además es de amigas, es decir, nuestra voz menguante de hoy, Alejandra, que además es mexicana, nos va a contar su historia, pero a la vez creo que todas nos relacionamos un poco, se va a volver más una charla de amigas. Es un tema que nos toca mucho porque sí, uno cree que sabe lo que quiere y que debería saberlo en caso de que no, cuando tiene 17 años, 18 años, me refiero a la parte profesional, y también la sociedad nos dice, y en la parte personal hay un camino trazado, y después te vas encontrando con sorpresas y la vida es otra cosa, la vida pasa. Y si yo hubiera escuchado esto antes o mientras estaba en la transición, sé que el camino, de hecho sí, cuando comencé a escuchar fue mucho mejor, y por eso me encanta hablar de esto. Que me inviten en un espacio como este, pues yo soy la más honrada y feliz de estar. Y me presento rápido porque no lo hice, soy Alejandra, soy de México, me encanta que me digan Ale, por favor, todo el mundo así me gusta más, se siente más cercano. Y yo tuve una transición que ya les voy a contar, de una carrera de finanzas a ahora tener mi propio negocio digital. Los idiomas me gustan y me gusta ayudar a los profesores de idiomas, y hago eso, soy coach para profes de idiomas para que creen un negocio rentable digital. Queríamos, para empezar, preguntarte qué te llevó a tomar la decisión de estudiar lo que estudiaste al principio, es decir, tu carrera universitaria que fue finanzas, ¿no? Estudié negocios al principio y después estudié finanzas, me especialicé, incluso también estudié una maestría en negocios, un MBA, y yo siempre estuve muy perfilada y desde el principio lo supe. Lo que me llevó a tomar esa decisión es que en algún momento de mi infancia, en algún momento de mi vida adolescente, yo capté, yo interpreté, y esto lo he trabajado mucho, por eso ahora lo entiendo, pero yo interpreté que la forma de tener éxito y la forma de hacer dinero y la forma de tener un lugar para mí en la sociedad, en el mundo profesional, era hacerlo a través de una empresa. Entonces yo lo miré así, y el mundo corporativo fue como comencé. Yo vengo de una familia en donde mi papá ha tenido su empresa siempre y mi mamá ha trabajado por cuenta ajena, pero siempre ha sido así, como números, y vamos adelante y vamos a hacerlo. Entonces, la realidad es que yo interpreté que para hacerlo tenía que igual estudiar algo, estudiar finanzas, y que así me iba a ir bien. A mí por acá no me pasaba el preguntarme, yo tengo alguna pasión, yo tengo algo que me guste, yo tengo algo que disfrute. No, el trabajo es trabajo, estudia, mantén esa parte segura, porque bueno, en el infinito amor de mis padres, de mi familia, alrededor de mí, quieren lo mejor para ti, y la realidad es que yo interpreté que lo mejor era eso, y finanzas sonaba seguro. Sonaba seguro, sonaba como algo que aparte me interesaba y me sigue interesando mucho, pero era más seguro que apasionante. Sí, yo siento que yo tampoco me detuve a pensar en eso, como en qué es lo que me gusta, cuáles son todas esas posibilidades. O tal vez sí lo hice, pero no lo hice como tan conscientemente. Y siento que también es como que tú dices, yo me siento segura, es porque te programan desde pequeña que este es el camino. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo estudié comunicación social, pero la pregunta de mi abuelo, que en paz descansa y que amé infinitamente y amo infinitamente, fue, ¿usted por qué no fue abogada como su mamá? Incluso mis papás muchas veces, porque no eligió el derecho, eso le hubiera abierto muchas puertas. Tú sí sentías como pasión por lo que ibas a hacer, ¿no? El periodismo. Sí, sentía pasión en el periodismo, pero también tuve
ese estrellón, creo que en mi caso fue contrario. Yo sí estudié lo que me apasionaba, pero mi estrellón se dio después de, al ver que ni la carrera ni el mundo eran como yo lo había imaginado. Es un ámbito donde por un lado está como la competencia muy fuerte de las roscas para pertenecer en la parte mediática, tienes que de algún modo pertenecer y me metí más como por el lado, también por contactos familiares de la política. Mis papás siempre han estado metidos en la política. Terminé trabajando para gobierno de Bogotá, después gobierno nacional de Colombia. Estuvo también este estrellón de decir, bueno, soy feliz realmente. Para mí fue, bueno, ya es la hora de que decida que va a estudiar, ya es la hora, entonces decida ya, porque no hay otras opciones. O sea, toca decidir. Y yo tenía 16 años, o sea, yo en ese momento ni siquiera sabía que me gustaba. Y si ves a tu alrededor o veías a tu alrededor, las otras personas lo estaban haciendo ya, entonces era el momento de, y como dice Dianis, yo creo que esa parte de pertenecer pasa en cualquier ámbito. Y lo que yo veía mucho era cuál es la etiqueta, ¿no? O sea, cuál es el número, el nombre, cuál es el título, porque sin título no hay. Entonces, si yo veía a mi papá, ingeniero, mi mamá, abogada, pero mi tía tal, mi tío tal, entonces como yo no voy a sacar un título y tiene que sonar bien, finanzas suena buenísimo, eso vamos a hacer, vamos a ver qué tal y me pongo ese título y me quedo tranquila porque, por ese momento. Y siento que es algo que nos define mucho en Latinoamérica, porque ahorita yo viviendo en Alemania veo que el título es más, es un ejercicio que yo hice cuando entre amigos entre personas nuevas o colegas o grupos nuevos en Latinoamérica nos conocemos, lo primero es quién eres y qué haces. No, yo soy Diana y soy comunicadora, yo Ah, soy sí, Alejandra, soy eso es otra cosa financiera. muy cultural. Lo último, aquí en Alemania a nadie le importa. O sea, tanto que yo en mi trabajo como a los 3 meses alguien me preguntó, oye, ¿y tú estudiaste algo? A nadie le Nadie te importa. pidió nada para entrar. Nadie te pide como... Yo escuchaba mucho el si no te titulas, nadie te va a contratar. Entonces, más te vale Exacto. estudiar y titularte. Y estudia esta carrera que está más en demanda que esta otra. Dice quién, pero bueno, una vez más, venía del infinito amor de darte seguridad. No. Era así. Y es que es la creencia arraigada. Igual cuando sales con alguien y es profesional, y el muchacho sí es El profesional. muchacho. Sí, ¿qué estudió? ¿Qué hizo? Bueno, Amo. Sí. claro, yo a la gente que conozco siempre me preguntan, ¿tú qué haces? Y qué haces no significa como qué haces todos los días o qué haces para estar feliz. No, es como, ¿cuál es tu trabajo? Igual y si alguien te pregunta qué haces y tú hablas desde tus hobbies, no sé, si tú dices, no, me encanta escribir un blog, el primer pensamiento es como, uy, loser. Sí, Bueno, Aunque no no, no, todo el siento mundo. que ya ha cambiado, Sí, ¿eh? puede que ya Siento haya que ya está cambiado. cambiando mucho. Sí, pero definitivamente hace 10 años no, era mejor callártelo porque eras el que estaba exacto. jugando al blog, el que está al canal de YouTube, el que estaba jugando al que quieras. Pero ahora ya no, ahora creo que hay cada vez un respeto que ha incrementado y que sigue y la gente se entera. Queríamos preguntarte también, lo que más nos interesa, es ¿en qué momento cambias tu rumbo? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Y por qué? Es interesante porque yo en ese momento estaba viviendo en París, estudiando un MBA, perfilada, yo me había ido, iba a regresar a México en mi mente para regresar y yo quería ascender y todo esto, ¿no? Porque una vez más, ¿qué eres y qué haces? Y ponía mucho mi valor en lo que hacía en vez de, Profesionalmente. exacto, profesionalmente, en vez de ser yo primero y a partir de eso que se despliegue lo demás. Pero justamente estudiando el MBA llego a este punto de decir, uff, ya ni siquiera quiero regresar a finanzas. Me di cuenta también que trabajan muchas horas, la parte de vacaciones y en Francia era como más libre. Había momentos para hacer otras cosas, exploré hobbies, idiomas, deporte, viví. Creo que lo que pasa es que viví y me dejé vivir y me di cuenta que se puede vivir y que hay algo más que seguir un título, que eso totalmente es ego. Eso es ego. O sea, yo cuando me preguntaban él, ¿y qué haces? Yo tenía mi speech perfectamente definido y en menos de 3 líneas yo podía decir que hacía o sea, era fácil.
pero eso era ego, eso en realidad no estaba viviendo. Conozco esta parte y digo, no más. Entonces decido terminar la maestría, pero decido decir, no voy a regresar al trabajo en finanzas. Mientras cambiaba vida profesional, estaba también cambiando vida personal, estaba como mudando de piel. A mí todo se me juntó, pero la realidad es que aunque todo se veía caos en ese momento, sí puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. No regresé al banco, no regresé a la casa de bolsa ni al fondo de inversión y dije, vamos a ver qué tal. Y estuve un año reinventándome. Y ojo, el año más difícil, pero ya en retrospectiva se ve mejor. ¿No sientes que en ese momento, cuando cambiaste tu entorno, como que saliste de ese lugar conocido a otro que era nuevo, también empezaste a conocerte a ti misma? Como que te diste esos espacios para eso. Totalmente, porque el empezar a decir, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi voz? ¿Qué es lo que en verdad vengo a traer al mundo? Eso implica muchísimo conocimiento personal y sigue implicando, o sea, el vivir con propósito y trabajar en algo que te genera propósito, porque de ahí venía, que yo en verdad no tenía un propósito y yo dije, pero es que, ¿qué cambio estoy haciendo aquí? Y cuando eso entra en tu cabeza es como algo, y en tu alma, en tu mente, en tu corazón, es algo que no puedes ignorar, que o sí puedes, pero va a ir creciendo poco a poco. Entonces, creo que yo sí lo escuché a tiempo, no por eso fue fácil, pero cuando lo escuché y dije, vamos a verlo, ahí empezó. Y buscar el propósito es algo de todos los días. Entonces, te hago un spoiler, no se acaba, no se ha acabado el crecimiento personal, sí. Y fue para ti, de pronto, cuando tú, bueno, empezaste este cambio de piel, ¿cómo le llamas? Comentarios, consejos no pedidos que uno muchas veces, no, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo así que...? ¿O fue más bien un entorno de apoyo el que tuviste? Sí, Dianis, pero más que nada en mi mente, como surge la mayoría Te lo de decías las tú veces. misma. O sea, era yo la que decía, ¿y cómo voy a regresar? Y le voy a decir a mis papás, bueno, ya no voy a regresar al banco, ya no voy a buscar otro trabajo acá. Adivinen qué, su hija que quiere enseñar español en línea. Sí, sí, que quiere sacar un cursito y que quiere sacar un programa y todas esas cosas. Yo decía, ¿cómo voy a decir esto? Porque en una mente con el paradigma antiguo, tener un trabajo en finanzas paga más que vender un cursito en línea. En el paradigma Claro. antiguo. Hoy entendemos que no. O sea, cuando yo me di cuenta que podía de hecho ganar más haciendo mi pasión, vendiendo el famoso cursito, que estando trabajando por el sueño de alguien más, con horarios, teniendo un techo, dije, pero ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué nadie me había hablado de esto antes? Y además tengo propósito y además puedo ayudar a muchos profes en línea y otras personas que quieran hacer su negocio. Y además puedo descansar porque tengo la mitad de horas de trabajo. Es como, qué bueno que esto pasó. Pero en ese momento no lo veía así. Y entonces era yo la que me daba pena. O cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué haces? Y yo ya no tenía mi speech de, claro, trabajo en el fondo de inversión, sí, private equity. Ya no tenía estos títulos de ego. O sea, siento que ahora lo cuentas así, como desde un lugar muy bonito de éxito, pero seguramente en tu camino, en ese instante de cambio, pasaste por muchas emociones que muchas veces no eran las más cómodas del mundo. Es decir, seguramente tuviste culpa, rabia contigo misma, no sé. Todas las anteriores. Mira, tan solo como lo mencionas, que voy a hacer vendiendo un cursito. Lo primero que uno hace es Claro, en ese momento lo minimizar pensabas lo así. que está haciendo. Y siento que la respuesta que me diste me encanta porque es las limitaciones que uno mismo se pone. ¿Qué estoy haciendo si yo tenía este camino súper definido y todo el mundo admiraba y todo el mundo a la larga le vale huevo? Y hay otra cosa que me encanta que hablemos de esto es también como yo digo que las redes sociales son tóxicas, pero hay redes que son especialmente más tóxicas, que son como LinkedIn, bueno, en el caso de Alemania, Sync, que yo personalmente las visito mucho y es como el notificarte que todo el mundo es el CEO, gerente, partners, no sé qué, del Fondo Mundial Monetario Internacional, bla, y tú dices como, ¿será que me estoy quedando atrás? Y un día decidí, dije, no me voy a meter a esa red más porque
es muy inconsciente, pero es presión que te pone la sociedad, como que tú dices, bueno, Instagram y todo están todos toteados de la risa, viajando, bla. En Instagram todo el mundo tiene tiempo, pero para mí que lo profesional es algo importante, meterme a LinkedIn significaba una presión de más de cómo todo el mundo está volando profesionalmente y yo de repente no. Yo dije, uff, yo trabajaba en un ministerio, era asesora de la ministra, le manejaba las redes, bla, 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 y de repente ya era como, no era nadie, pero no era nadie, no, es que me había definido desde lo profesional. No, claro, y te empieza a entrar el virus de la comparación y el virus Ujú. del pero ¿por qué hice esto? Y el ego, pero ahora esto y el síndrome, el famoso síndrome de no sentirte suficiente, de Del verdad yo, impostor. del impostor, de quién soy yo para hacer y decir que puedo hacer esto. Porque antes te lo avalan. Alguien, una institución, una universidad te avala, un trabajo te avala, un corporativo te avala, pero aquí eres tú y tu valor que debes trabajar, tu merecimiento. Yo por eso siempre las personas que entran a mis programas, a mis cursos, no son cursitos, son cursos, ya no, siempre trabajamos eso, el merecimiento, el agradecer, la abundancia, todo esto, porque la prosperidad es un todo y es autoestima. Es creernos que estamos aquí por nuestro propio valor, no porque alguien te dijo. Entonces entras a LinkedIn y alguien le dijo, o sea, en LinkedIn todo el mundo muestra su mejor cara, como en Instagram, como en Facebook, unos para la vida personal, otros para mostrar su familia y viajes, otros para mostrar que son los mejores profesionistas del mundo. Pero de verdad, ¿qué hay detrás? Eso es otra cosa. Y, y hacernos conscientes es el primer paso y decir, ¿cuánto tiempo paso en estas redes? Es sano para mí estar ahí o de hecho me está jalando y ser conscientes. Ale, y yo quería preguntarte, porque claro, hemos hablado como no, en ese momento no era consciente, no tomé estas decisiones cuando era muy joven, tenía pensamientos que no eran míos, sensaciones que no eran mías, que estaban dictadas por la sociedad, pero seguramente te sirvió haber recorrido ese camino. ¿Qué queda de esa Ale de, no sé a qué edad te graduaste? ¿17 años? ¿18? 18. La verdad es que tu pregunta es divina, me encanta porque uno cree que pierde el tiempo y uno cree y dice, no, es que yo para qué hice eso y nunca lo estamos perdiendo, es una ilusión que tenemos y si no sale en este momento, sale después y te empiezas a dar cuenta. Yo creo que la persona que soy yo y que pongo con pasión cuando doy los cursos, cuando doy mis formaciones, cuando estoy haciendo coaching profesional de negocios, todo eso se ha conformado desde que soy pequeña, desde mis pasiones, todo lo que, el bagaje, pero también todo lo que he estudiado, la disciplina que creé para poder sacar un título de finanzas, para sacar 2 maestrías, para poder mudarme al extranjero para múltiples veces y para vivir en otros lugares. O sea, todo eso va creando y yo a eso le llamo sello personal y en nuestros programas siempre digo como busca tu sello personal. O sea, no eres alguien que comunica, que trabaja en una empresa, que tiene un negocio, que trabaja para alguien. O sea, cualquier camino que tú escojas es divino, pero eres más que eso. Y todo el cúmulo de experiencias que has tenido conforma tu sello personal. ¿Cuál es tu sello personal? Porque las personas van a conectar contigo a partir de toda tu esencia y de todo lo que eres, no nada más del título que hay, de lo que tienes. Y yo creo que lo que rescato, contestando tu pregunta muy directamente, es la parte de disciplina, la parte de perseverancia, de constancia. La realidad es que llevar grupos en este momento que yo llevo y el decir, llevo una empresa y los impuestos y todo esto, me ayuda que he logrado buscar los propios recursos, porque por ejemplo, cuando estás estudiando y te quieres graduar y quieres hacer todo eso, sacas lo mejor de ti para hacer que pase y en la vida pasa esto, entonces haciendo mi trabajo ahora mismo, yo creo que todo eso y la confianza también que tengo de decir, bueno, a ver, la parte, el negocio y explico los modelos de negocio y todo, no ha sido en vano, ha venido
de lo que he estudiado. Y trabajar 7 años entre bancos, casa de bolsa y un fondo de inversión, o sea, con una estructura de corporativo, a mí me ha ayudado también a darle estructura a mi propio negocio. Ahora es algo distinto, pero esa estructura viene de ahí. Entonces, si alguien aquí ha pensado, como he perdido mucho el tiempo, siempre rescatas todo y algo que has aprendido lo estás haciendo hoy, aunque todavía no seas consciente. Es que esa noción de estás perdiendo el tiempo viene también de esa misma sociedad que nos dice Total. el tiempo se debe invertir de esta manera, tiene que ser productivo. El tiempo es oro, Ujú. pero el tiempo es oro monetario. Sí, el tiempo es O dinero. sea, exacto. Cuando yo lo veo totalmente diferente ahora, si no sabes en este momento qué te hace vibrar y qué te gustaría monetizar y vivir de eso, tómate el tiempo para. Y si no te puedes permitir tomar el tiempo porque necesitas generar y todo, te digo, ponte un año en donde sigues trabajando. Me pasa mucho con los profes que entran a mi programa que me dicen, no puedo soltar este trabajo todavía porque necesito seguir ganando dinero, pero yo ya sé que quiero enseñar un idioma, crear un curso y viajar. Vamos a hacer un plan. De aquí a un año vas a trabajar tus horarios, pero de ahí tienes la noche, entonces, ¿de qué forma te vas a organizar para hacer que pase para ti de aquí a un año? Y va a ser un año en donde sí, puede ser difícil, la transición, vas a trabajar el doble, pero visualízate cómo vas a hacer el próximo año cuando puedas dejarlo. Ale, y tú nos contaste sobre tu vida un evento que fue tu compromiso. Desde la parte emocional, cómo este giro y esta reinvención también impactó tu vida. Claro, mucho, mucho que contar porque te mencionaba, así como la parte profesional, mientras estaba cambiando, al mismo tiempo la vida personal también me estaba cambiando. Mencionaste la palabra compromiso, yo estaba comprometida y cuando dije, ya no voy a regresar a finanzas y no sé si quiero regresar a México y no sé si quiero regresar a trabajar por alguien, y yo estaba comprometida con mi pareja en de ese momento, y dije, y tampoco sé si me quiero casar, y ahora hay que cancelar también una boda, y ahora hay que hablar y decir, ok, ya no quiero regresar al banco, pero ahí vienen que tampoco me voy a casar, y tampoco sé si voy a regresar a México y quedo con lo que era, con la persona que conocían. Yo estaba mudando de piel, por eso uso esa expresión. Ya no O sea, no era, es dramática. ya no nada era la más. niña juiciosa, sino ahora mujer rebelde. Exacto, rebelde, que además, o sea, cuando yo estudié, yo en verdad sabía, en mi mente yo dije, toda la vida voy a estudiar, que estaba estudiando finanzas, voy a dedicarme a eso, voy a trabajar en eso. Y si tú me hubieras escuchado, tú decías, esta niña lo tiene muy claro, es que esta niña ya, o sea, sabe de qué va y todo. Ya graduémosla. Nada. Exacto, sí, pasa nada que ver. Y esto pasa más o menos a los 29 años, tal vez ya había cumplido 30, entonces para colmo, la sociedad, ¿cómo vas a cumplir 30? Y ahora no tienes trabajo, pero ni planes de qué quieres hacer profesionalmente. Y ahora cancelaste la boda, pero ya habías avisado a todos. Y no tienes ahora planes tampoco de formar una familia y tienes 30 años. ¿Qué haces con la vida, no? Entonces, por eso esa palabra de mudar de piel se sintió así como un cambio de identidad completo, que sí fue un año muy difícil, pero que hoy agradezco totalmente. O sea, no estaría viviendo con el propósito que vivo en este momento, haciendo lo que hago, si no hubiera pasado por eso. Y nada, a abrocharse los pantalones, como decimos en México, y afrontar la situación como pudiera, porque no sabía cómo iba a ser, no sabía dónde iba a acabar, no sabía nada, pero lo que sí sabía, en ese momento no le podía poner nombre, pero el nombre es, quiero vivir con propósito. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Yo lo que quiero es vivir con propósito, con la persona con la que esté, mi pareja, con las personas con las que trabajo, con las personas a mi alrededor que son amigos, familiares, y con mi familia también. Entonces regreso, sí, en ese momento sí regresé a México y comienza la pandemia, y entonces métete todavía más a trabajar, y ahí comienza un hermoso camino de desarrollo personal, que también comenzó un hermoso camino del desarrollo, de comenzar la empresa,
y también de reencontrarme mucho con mi familia. Yo siempre lo cuento así, pasar tanto tiempo con ellos durante 2020 a 2023 me hizo regresar mucho a mi infancia. Tenía mucho tiempo que no vivía en Veracruz, donde yo soy, y me convertí en amiga de mis papás. Yo los veía todo el tiempo, hablaba con ellos y ese fue uno de los mayores regalos que me permitió el estar con ellos. Pero no es nada fácil cancelar una boda, cancelar tu carrera, tu título, tu speech, y que aparte pase al mismo tiempo, se siente como una muerte. Y fue una muerte para renacer. Por eso pasaste por el duelo y por todas esas emociones. Y de hecho nos sentimos muy identificadas con tu historia y dijiste la palabra mágica, los 30, 29, 30, todo sucede en ese momento. Yo sonreí. Somos expertas en esa crisis también. Si alguien la está pasando en este momento, les voy a decir lo más trillado que estoy segura que no quieren escuchar, pero confíen, va a pasar. Confíen en ese desorden, en esas ganas de hacer otra cosa. Es el proceso. Se ve bien del otro lado. Totalmente. Sí, estás dispuesto a hacer el trabajo. Es eso. Había mucha gente que me decía, pero qué valiente. ¿Y cómo lo hiciste? Y yo, es que no sé si soy valiente, simplemente no vi otra opción. O sea, lo vi claro, no sé cómo lo iba a hacer, pero sí sabía claramente que quería vivir con propósito. ¿Cómo se hace eso? Pues nada, hay que atravesar y no es cómodo. Entonces, como ustedes que han cambiado, Dianis, te fuiste de país y entonces te toca acoplarte con nuevos términos, nuevo idioma, nueva cultura. Cam y yo tenemos una historia parecida cuando vivimos en Francia con otra vez, o sea, nuevas cosas, pero también ahora viviendo en España, por más que sea el idioma, es cambiar y es abrirnos. Tú dices como cambio de piel y digamos que lo entiendo metafóricamente, pero para mí como que yo siento que uno se puede ver de la misma forma, es decir, físicamente te ves igual, tampoco es que el cambio de los 30 sea como pintarme el pelo, cortarme el pelo, sí salen arruguitas y sí van cambiando las cosas, pero yo, o sea, yo personalmente lo he sentido muy adentro, como que ahora habito mi piel distinto, mi cuerpo distinto, me veo distinta, me quiero más. Es como que todo pasa adentro a pesar de que haya sido una revolución, pero no se vea tanto hacia afuera, digo. Sí, y eso es lo que pasa, es que las otras personas no están viéndolo, no saben. Y entonces tú tienes que estar muy centrada y decir como, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me soy fiel a mí misma? ¿Cómo me doy ese soporte? Hay una frase que amo que es como, ¿qué es tener certeza? O sea, ¿o qué es la certeza? Porque pasa mucho que queremos certeza. Y sobre todo en ese momento yo quería certeza y que me dijeran, sí, deja el trabajo de finanzas, pero no te preocupes, que vas a poder vivir de esto bien. O cancela la boda, pero no te preocupes, pero vas a conocer a alguien mejor. Nadie te puede dar esa certeza. Entonces yo recuerdo que me sentía frustrada y con certeza. Y fue hasta que entendí esto leyendo y viendo esta frase de certeza no es saber lo que va a pasar, sino certeza es saber que a pesar de lo que sea que vaya a pasar, te tienes a ti misma. Y ahí hizo un clic que fue como, yo voy a estar conmigo, mi diálogo interno va a seguir conmigo y todo va a estar conmigo. ¿Cómo me trato mejor? Y cuando Cami dijo, me quiero más, me trato mejor, es como, por ahí va. No sé qué va a pasar, pero sé que yo sí me voy a tener como la espalda. Entonces, exacto. Eso es la certeza. Y creo que la certeza, ahora que lo mencionas, es subirle un poquito el volumen a la voz interior, porque la sociedad antes, o ese camino antes de los 30, nos condiciona mucho a no escucharnos, no escuchar nuestro cuerpo, no escuchar nuestra voz interna. Estás configurado más desde afuera y siento que cuando empiezas los 30 te configuras más desde adentro hacia afuera. De pronto cuando tú estabas en el banco, muchas veces tu voz interior te dijo, esto no es lo tuyo, Pero se siente seguro, sigue y que te paguen cada tanto me tranquilizaba hasta que en un momento ya no. Tú dijiste algo que me generó una duda y es que tú tenías claro que querías vivir con propósito, pero no sabías cómo lo ibas a hacer.
¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo sabías que quería Yo vivir con también quería propósito? preguntarte eso. Te lo digo porque para mí el propósito es algo que se ha generado después de los 30, como haciendo cosas que siento que me llamaban y como actuando un poco desde esa incertidumbre, pero se viene creando, pero antes no era parte de mi vida. Entonces, ¿tú cómo lo hiciste? Tal vez porque antes vivimos en piloto automático y a ver, no juzgo, no critico, teníamos veintitantos, teníamos diez y tantos, es normal, pero sí es verdad que aunque yo en ese momento no podía decir lo que quiero es vivir con propósito, yo solo sabía que algo no se sentía bien y estaba incómoda y quería cambiar mi vida. Ahora entiendo que era eso y ahora le puedo poner palabras. No significa que todo el tiempo estoy bien y estoy vibrando alta y alto y soy una elevada. No es eso. O sea, ustedes lo saben perfectamente. Paso situaciones como Sí, siempre, sí. pero de forma generalizada, cuando me despierto, algo, lo que me saca de la cama es algo mayor. Me despierto y sé que puedo generar un impacto. Esa palabra a mí me ha generado tanto que así nombré uno de mis programas, Impacta y Escala. Porque para darte un ejemplo de cómo se siente bien seguir haciendo el negocio y cuando de hecho las cosas se ponen difíciles y no sé cómo voy a seguir o no sé dirección porque soy yo quien tiene que decidir, siempre recuerda tu por qué y tu para qué. Y mi por qué de lo que hago y cómo logro ayudar a personas. Que yo pueda, por ejemplo, una profesora que esté en México, en Colombia, que pueda monetizar, que enseñe clases y se pueda independizar y le pueda decir cómo lo puede hacer y ahora gana 1,000 euros al mes, 1,500 más, 2,000 y que saque su curso y que pueda escalar y que entonces deje de depender de su marido. Lo que te estoy contando es una historia de la vida real. Tengo muchos testimonios sobre esto. Y entonces dice, gano 1,500 euros. A lo mejor en España eso no es tanto, pero aquí en Colombia, porque era colombiana, esta profe me dijo, me cambia la vida. Y ya no le tengo que pedir dinero a mi marido y trabajo aquí en la computadora desde casa, ya no tengo que ir en un bus una hora o tanto tiempo a trabajar y que te cuenten historias como esas. Sí, es que, bueno, no nos has contado realmente cómo se transforma, porque tú dijiste al principio como, claro, enseñar cursos de español, pero realmente no es en lo que se transformó ahora tu negocio. Entonces, ¿de qué se trata tu negocio? Bueno, yo empecé diciendo, voy a dar clases de español como lengua extranjera. ¿Por qué? Porque a mí me costó aprender francés como adulta, pero al final lo logré y yo lo hice con clases en línea, hacía intercambios y de repente dije, ¿y si yo enseño español? Yo sé español, creo que sé español. En ese momento no tenía una certificación, no había estudiado nada, pero dije, vamos a intentarlo. Entonces empecé con plataformas en línea y empecé a tener estudiantes, una cosa llevó a la otra. Y de hecho, cuando yo cambié de carrera, a mí me decían, ¿ahora qué haces? Y yo, enseño español. Y yo decía, es que me van a decir aquí ahora, la que se cree profe, y me van a decir, pero si estudiaste Todo esto finanzas, es ¿cómo diálogo ahora quieres interno, ser ¿no? profe? Todo fue mi diálogo interno, porque mis padres me ayudaron mucho, o sea, ellos fueron muy amorosos al respecto. La verdad es que nunca me dijeron, pero lo que pagamos por ti, y bueno, lo que yo estaba pagando en ese momento por la maestría que estaba apenas terminando. Pero empezó así y después me independicé y creé mi negocio y empecé a invertir ahora en aprender de marketing digital, aprender a vender en línea, crear mis productos, en mi formación también para poder enseñar. Y un par de años después me di cuenta que había logrado esto y quise compartirlo con otros profesores y volví a hacer un cambio. Por eso o sea, los cambios no se acaban, como que siguen y siguen. Y dentro de la misma línea de negocio digital, lo que hice es que hice el cambio para ayudar a profesores de idiomas a enseñarles lo que yo había aprendido. O sea, a generar un negocio, a automatizarlo, a usar marketing digital, a hacer una estrategia de atracción, de ventas, todo eso. También les enseño finanzas porque me gusta dentro de los programas. Y eso fue lo que comenzó a cambiar y empecé a sacar cursos. Entonces vuelve otra vez ahora a elevarte como dueña de negocio y persona para hacer un nuevo proyecto dentro del negocio, pero un nuevo proyecto.
Eso tiene 2 años más o menos y estoy feliz. Veo testimonios, veo casos y eso es el propósito en verdad. Y sé que si tengo que volver a cambiar y ahora hago un nuevo proyecto como este proyecto divino que están haciendo ustedes y necesito de nuevo sacar fuerzas de mí, tengo certeza. ¿Certeza de que sé cómo va a salir? No, pero certeza de que sé que me tengo a mí, tengo herramientas, tengo mi por qué, mi para qué y muy firme para tenerme a mí y Y hacer, e ir además por eso. estás acompañando a gente a también desafiar sus propias creencias, desafiar lo que pienso de mí mismo, lo que estoy atrayendo, muchas cosas que realmente enriquecen mucho esa actividad personal que se convierte en laboral. Pero es eso, como no solo desde un ámbito, porque lo dices desde las finanzas, desde crear su propio negocio, pero siento que lo estás viendo como del todo de un ser humano, como ¿qué me merezco? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que busco en mis estudiantes? Y todo eso lo hacen desde su crecimiento personal también. O la típica pregunta que me dicen, Ale, ¿cuánto cuesta mi curso? ¿Qué precio le pongo? Esa pregunta es que, mira, parece inocente y nos da tela para cortar. Y yo siempre les digo, mi trabajo es ayudarte a ti a que desarrolles tu forma de pensar, de entender, porque cuando no estés en el curso no me vas a tener a mí y te vas a paralizar, no. Entonces ahí es cuando entra todo. Aprender a vender, merecimiento, autoestima, entender por qué creernos eso que estamos haciendo y nivelarnos emocionalmente y atrevernos a pedir. Pero siempre les digo, no es pedir por pedir. Yo ¿cuánto valgo? A $1.000.000. Yo quiero vender mi curso a $1.000.000. Sí, pero no me importa el precio, no es eso. Lo que importa es qué tanto crees tú que estás entregando valor. O sea, eleva tu valor de curso, de persona, de todo, o sea, de todo. Me refiero como todo lo que involucra tu autoestima. Y después el precio que se vuelva irrelevante. Tanto que después ni te pregunten por el precio y que te salga tan natural y que no sientas nada. Y cuando niveles eso, le vas a poner el precio. El precio no lo ponemos nosotros, pero no en como tú dices de, soy yo, entonces, sino que cuando te crees que el precio que estás poniendo realmente vale lo que es cuando sabes porque dijiste, aquí puse mi corazón o mi esfuerzo, mi disciplina, mi conocimiento. Y mira qué lindo que hayas estudiado finanzas, porque uno también tiende a creer, estudio finanzas para estar sentada en un banco, para dirigir el banco, pero no, estudio finanzas y la vida te dijo, estudiaste finanzas para cuando emprendas tu carrera personal o tu propósito personal, las finanzas te van a ser una herramienta. Sello personal. Todas las experiencias que hemos vivido nosotras tres y todos los que estén escuchando esta conversación, es que todo viene a formar quién eres, lo que haces y lo que entregas al mundo, aquí, lo sepas o no. Y ya para cerrar, Ale, ¿cómo inicio la búsqueda de mi propósito y con qué me quedo? ¿Por qué lo digo? Porque yo soy una persona que todos los días tiene un propósito distinto. Entonces puede que hoy mi propósito sea voy a vender empanadas en Alemania y voy a hacer feliz a la gente con las empanadas colombianas o las arepas o lo que sea. Y puede ser mi propósito, pero de repente mañana digo, uy no, qué loca idea o ya no me dan ganas de hacer eso. ¿Cómo paso de una idea a un verdadero propósito? Bueno, siempre les digo eso, como voy a regresarte la pregunta. Y te la voy a regresar a ti porque como ya sabes, eres tú quien sabe. Exacto, voy a hacerte ahora la pregunta que ya sabes tú. Y hablamos del por qué, del para qué, de lo que hay de esencia. Yo creo que no es lo mismo decir voy a vender empanadas para volverme rico porque es oferta, demanda, aquí no hay. Sí, hay que solucionar un problema con nuestros negocios, hay que ayudar a alguien a alcanzar un sueño totalmente, eso es parte, eso es la teoría. Pero lo que en verdad te va a dar el impulso y que te va a hacer que permanezcas, aunque un día te levantes y digas, ay, yo no sé por qué dije que iba a hacer empanadas, es que yo ya la materia prima en este momento ya no quiero. Lo que en verdad te va a hacer que tú sigas el impulso es lo que en verdad hay detrás. Y cuando uno dice quiero vender empanadas, en verdad no está diciendo quiero vender empanadas. Eso es como se ve por fuera, ¿no? Eso es porque hay que ponerle estructura en el mundo, en la vida en la que vivimos, en la tierra, en este plano material. Necesitamos ponernos estructuras, organizarnos, necesitamos poner nombre. Es la experiencia. Pero lo que en verdad quieres tú hacer parte de ti.
Y por eso aquí es donde te digo, te voy a regresar la pregunta. ¿Por qué y para qué si quisieras vender empanadas, por ejemplo? ¿Cuál es tu relación con las empanadas, con la comida de Colombia, con la cultura, con lo que te gusta? ¿Y qué es lo que quieres transmitir a esas personas? Porque va a ser más fácil para ti visualizar cuando alguien esté comiendo una empanada y estés en verdad transmitiendo cultura, sabores, pero también a lo mejor recuerdos o tal vez, no sé, ya quedaste con gente que vi que está en Colombia y estás haciendo trabajo, estás generando trabajo indirecto o un tipo de bien mayor que es colectivo, que va más allá de ti, de solo decir, quiero vender empanadas y volverme rico. Ahí es cuando hay un propósito. Y no te vas a Qué despertar todos linda los días respuesta. Me feliz, encanta. pero el día que te despiertes tambaleando como de, ay, yo no sé si quiero seguir con esto, es mucho más fácil para ti recordarlo y te conectas con esa esencia y eso es en verdad el propósito. Las empanadas y todo eso es solamente Hermoso. el título. O sea, resumidas cuentas, el propósito está en el cuando siempre tengo la respuesta del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo sé y lo integro y lo siento y es algo que te apasiona y es algo que, y no confundamos pasión con, por ejemplo, los cantantes que cantan con pasión. A ver, mi pasión es conectarme en línea con personas que están en todas partes del mundo, que pueden estar tanto en Latinoamérica, aquí en Europa. Tengo 2 personas de Asia también que han entrado a los programas y que yo les pueda contar un poco de cómo pueden conectar los sistemas, pueden armar, hacer un lanzamiento y de repente tener un negocio en donde sea que estén. A mí me explota el cerebro. A mí me encanta y eso hace que el día, el que me levanto y que digo, uy, es que tengo que editar todos estos videos y cómo es posible que al día, a la fecha de hoy, no tenga un equipo que haga eso para mí, cómo yo no delego esto, que eso se me vaya más rápido de la mente porque en nuestra próxima reunión con todos, yo sé que voy a salir recargada y yo sé que voy a poder transmitir eso y ese es el propósito. Así lo entiendo yo. Me encanta eso para cerrar. Creo que nos has transmitido ese valor que traes en tu negocio, en tu transformación, en tu revolución propia y en tu cambio de vida. Y te agradecemos mucho por compartir tu historia, Ale. Ha sido muy lindo esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad.